Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, como ustedes saben, hoy es la octava sesión de la clase de Historia del Cristianismo o Historia de la Iglesia, ¿no? Van paralelas. Y bueno, quería hacer este video brevemente para que ustedes trabajen en sus hogares, porque esta semana no vamos a tener clase, así que vamos a trabajar. Voy a hacer una breve explicación de los temas y les puse unos videos para que ustedes los vean. Lo que les voy a pedir que la semana que viene escojan un tema y me lo comenten. Me envíen un mensaje por email explicando qué entendieron y qué es lo que les llamó la atención. Básicamente es eso lo que yo necesito. Así que voy a compartir el... Bueno, entonces estamos en la sesión 8 y vamos a ir brevemente a los temas de hoy, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de los movimientos filosóficos y religiosos, ¿no? Que se aquecieron a partir de los siglos XVII, XVIII, y eh, esto comenzó en Europa, ¿m? Y bueno, con la Edad Moderna, ¿no? Entonces, así que al Europa empezar a tener un crecimiento en el comercio y la industria, y después ya de las guerras, ¿no? De superadas entre católicos con protestantes, con musulmanes, entró en una era de paz, pero también ciertas personas se daban, digamos, el derecho de no creer en Dios o de creer de manera filosófica, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto empiezan a aparecer pensadores, gente que reflexiona, y eso es algo normal de la libertad, ¿no es cierto? No podemos atacarlos. A ver, ¿por qué? Yo lo que creo es que las personas que han tenido un encuentro con Jesucristo han recibido el Espíritu de Dios, y ese espíritu no es un espíritu controlador, no es un espíritu intolerante, sino más bien reflexivo. Pablo dice en sus cartas de que nosotros tenemos acceso a todo, pero no todo nos conviene, no todo nos edifica. Entonces, a aquellas personas que hayan recibido el Espíritu de Dios, eh, lo que debemos hacer es meditar en la palabra de Dios y también poder tener conversaciones con aquellos que no tienen el Espíritu, pero que pueden ser prospectos para que puedan entrar en el redil del Señor, ¿no es cierto? Tenemos que ser compasivos con la gente, no tenemos que ser intolerantes, no digo permitir que se nos burle o que, o que se nos maltrate. No, no, no es eso. Lo que yo hablo es que muchas veces creemos en el... A ver, nosotros creemos tener la verdad absoluta y muchas veces no la tenemos. Lo que más tenemos nosotros son verdades doctrinales, verdades religiosas, si se quieres, y denominacionales, ¿no? De ahí entonces empiezan a surgir las diferencias entre los mismos cristianos, cosa de que si nosotros no nos ponemos de acuerdo no podemos convencer al resto. Pero sí en algo tenemos que coincidir. Yo siempre digo que la base de nuestra creencia está plasmada en la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿no? La Biblia hebrea con la Biblia del Nuevo Testamento. ¿Mm? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, y que en Él tenemos salvación. Por otra parte, creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y también
parte fundamental es que la iglesia fue creada por Jesús como instrumento del reino de Dios. Esas son cosas que no se pueden, a ver, no podemos negar y yo la verdad que no entro en discusión si alguien no está de acuerdo, ¿no? Como aquellas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no necesito a la iglesia. Bueno, es su posición. A mí personalmente no me entristece, pero sí me da ah, cierta bronca porque el Señor murió por su iglesia, ¿no? Y su sangre se derramó por su iglesia, ¿no? Y la Biblia habla que Él mismo va a presentar a esa iglesia santa. Y si yo digo que yo no necesito a la iglesia, ciertamente estoy negando la deidad de Cristo y ciertamente estoy poniendo en duda mi salvación. Entonces, Pablo dice que es pecado aquellos que no eh, van a la iglesia, aquellos que se ausentan de la iglesia, aquellos que dicen que no necesitan la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que esos puntos no son negociables, ¿ok? Pero vamos a ver, eh, y yo quiero que usted vea este video que acaba, que es sobre el fundamentalismo. Y obviamente el fundamentalismo habla, ¿no? En un sentido literal de fundamentos, ¿no? Y esos fundamentos se traducen en doctrinas, en prácticas, de manera intransigente. A ver, ¿podemos tener un fundamentalismo? Bueno, yo acabo de declararlo, ¿no? Dios, la Trinidad, Jesús, la Biblia, la Iglesia. No negocio en eso. Ahora, ¿podemos negociar otras cosas? Claro, podemos, ¿no? Sobre la salvación, sobre el rapto, eh, sobre si pueden existir o coexistir apóstoles, profetas. ¿Podemos estar de acuerdo o no en eso? Puedo decir, te diría que no, hasta no podemos estar de acuerdo, pero podemos convivir con eso. Si estamos en una iglesia donde Dios nos puso ahí, yo no voy a entrar en discusión si yo no creo en los profetas y ahí algunos creen en los profetas. Mi posición con respecto a eso no puede dividir una iglesia, no puede traer conflictos. El problema es cuando nos volvemos fundamentalistas, que mi doctrina es la que se va a salvar, que mi doctrina es la sana doctrina, mi doctrina es la que va a perseverar. Bueno, miren, no somos tan estudiosos, no somos tan capaces, no somos tan brillantes, especialmente nosotros los hispanos, que tenemos que superarnos. Entonces, démosle chance a otras doctrinas y si hay algo que debemos reaprender, yo siempre digo, salirse del fundamentalismo denominacional que hemos sido criados. Muchos hemos crecido por ejemplo, en mi caso, entre bautistas. En la iglesia donde yo nací, hasta no se podía aplaudir. ¿Por qué? Decía, porque el aplauso no era bíblico, ¿no? Pero cuando yo fui a Buenos Aires y fui a las iglesias pentecostales de Buenos Aires, donde la gente baila, salta, hablan en lenguas, se ríen en el piso, yo me escandalicé, me escandalicé. Pero por otro lado, yo vi un movimiento del Espíritu Santo que nunca había visto en mi vida. Sanidades, conversiones. Yo he visto milagros, milagros tremendos en esas iglesias. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Cuando yo volví aquí, mi mente estuvo confundida y ciertamente me gustó a mí el pentecostalismo y quise llevarlo a la iglesia bautista y ciertamente he tenido mucho rechazo. Entonces, lo que Dios me estaba mostrando es que a veces la forma de hacer iglesia no tiene nada que ver con la verdad doctrinal que yo lleve. Yo lo que tengo que hacer es respetar. Y si hay hermanos que oran en lenguas, allá ellos. Si yo hablo en lenguas, por ejemplo,
La Biblia bien dice que las lenguas son para edificación personal y no para edificación de la iglesia, salvo que haya alguien que traduzca el mensaje. Pero hay gente que no, que lo dice, y yo no voy a entrar en discusión con eso, ni lo voy a condenar, ni voy a pensar que es del diablo. No, no, no. Simplemente, nada, cada uno tiene su posición, porque hasta los mismos pastores que hacen eso pueden tener una, eh, digamos, una explicación. Y acá le animo a que mire este videíto, ¿no? Entonces, vamos a pasar al racionalismo, ¿no? Entonces surge también aquellos racionalistas, ¿no? Aquellos que todo lo ven por la lógica, ¿no? Entonces, ¿se puede unir la lógica a la fe? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque hasta en la lógica el Señor se muestra, ¿eh? Había un pastor el otro día, no sé si lo vieron, donde se presentaba delante de una mujer que era atea. Entonces la mujer le presentó su, su discurso, su conocimiento y le dijo que Dios no existía por esto, por esto, por lo otro, por lo otro. Y era muy racional. Si yo no supiera, no hubiera tenido un encuentro con Dios, hasta ciertamente me parecía muy lógico lo que decía. Dios no existe. Dios no está en control. ¿No? ¿Por qué Dios permite el cáncer? ¿Por qué Dios permite que mueran niños? ¿Por qué Dios permite que haya grupos narcos robando niñas? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Dios permite el holocausto? ¿Eh? Hay respuestas que no tienen, hay preguntas que no tienen respuestas. A ver, entonces entra el racionalismo. Pero este pastor le dijo, bueno, supongamos que usted tiene razón. Los dos nos morimos y, y me encuentro con que no hay Dios, no hay cielo, no hay eternidad, no hay Jesús, no hay cruz, no hay iglesia, no hay nada. No hay nada. Entonces usted tuvo razón. ¿Qué perdí yo? Bueno, nada, porque no había nada. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo razón? Le dijo el pastor. Y existe un Dios, existe Jesús. Por medio de él tenemos salvación y todos los que en él creen no se pierden, más tienen vida eterna. ¿Qué pasa si hay una iglesia que es un grupo comunitario que ayuda al pueblo, que ayuda a la gente? ¿Qué pasa si eso es verdad? ¿Qué pasa si hay un cielo y un infierno? ¿Quién va a perder? Usted va a perder, yo no voy a perder. Yo nunca voy a perder ante cualquier conocimiento, porque a mí lo que a mí me garantiza la entrada al cielo es Jesús, no mis acciones. Y hasta en esa lógica, el racionalismo pierde. ¿Ok? Pero igual, miremos este videito, por favor. Bueno, deísmo. ¿Mm? Miremos deísmo. Dios existe, Dios debe ser adorado. Ahora, el deísmo existe en muchos aspectos. Si uno sale a caminar en una comunidad en Los Ángeles y se encuentra con un budista y le dice, ¿existe Dios? Claro que existe Dios. Ok. Y sigo. Y me encuentro un pentecostal. ¿Existe Dios? Aleluya. Sí existe Dios. Okay. Me encuentro una católica. ¿Existe Dios, hermana? ¿Existe? Claro que existe. Y la Virgen también. Ok, sigamos caminando. ¿Existe un judío? ¿Existe Dios? Claro que existe Dios. Claro que existe Dios. Musulmán y así, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta te diría que todos los ateos son ateos hasta que el avión se empieza a caer. Ahí ya no sé si son tan ateos. Pero bueno, eso es algo, digamos, al margen, ¿no es cierto? Entonces, si queremos entender eso, lo que vemos a ver que a Dios se lo mira de muchas maneras. Ahora, la pregunta sería, para entender la verdad de Dios, es ¿quién dice Jesús quién dice la gente que es Jesús? Y esa pregunta la hizo Jesús a sus discípulos. Jesús dice, eso, lo que mandó ahí un mensaje a nosotros, diciendo, gente, ¿ustedes saben quién dice la gente que es Jesús? Hay mucho que nadie cree. No, algunos un maestro, algún extraterrestre, pero pregunte ahora quién cree que usted es Jesús. No, es sí, a ver, un buen maestro, o no, o es Dios, o miles de preguntas, miles de respuestas va a haber. Pero la pregunta clave es aquí para nosotros mismos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Mm?
porque esa respuesta solo puede darse a través del Espíritu, no a través de una manera, no a través de una forma, no a través de una doctrina, de una religión. No, no con un versito aprendido, no con un chiclete. Jesús es Dios todopoderoso, bla, 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 bla. Y vemos a alguien ahí tirado y no le tiramos ni un sándwich. Entonces, eso es algo que debemos saber. Y miremos el video también, a ver. Y lo que se contrapone es ateísmo, ¿no? Ateísmo significa sin Dios. A, sin, teos, Dios. Ateos. Entonces, las personas que no creen en Dios niegan su existencia. Muchos de ellos son muy inteligentes. Entonces, esa inteligencia los lleva a entender que no hay un Dios, que no necesitan a Dios. En realidad, la gente que no necesita a Dios no cree en Dios. Pero nosotros que hemos pasado por traumas, por problemas, entendimos un día que necesitamos a alguien que nos ayude. No, no cualquier persona. Mi propio testimonio. ¿Eh? Yo estuve muy enfermo cuando era joven. Yo había hecho la comunión, catolicismo, pero yo no creía en Dios. Finalmente no creía en Dios. Es que la gente que va a una iglesia católica no ve a Dios ahí, ve imágenes y nada más. Entonces, uno no sabe qué es Dios ahí. Entonces, buscando primeramente médicos, especialistas, cuando no, cuando eso se acabó, después, bueno, empezamos a buscar curanderos, señoras que sanan, a grupos espiritistas, y nada hacía ver que yo me iba a sanar. Hasta que un compañero de trabajo de mi papá le dijo, ¿por qué no lo llevas? Allá hay una iglesia evangélica donde el pastor hace muchos milagros. Como dando a entender que el pastor era el milagroso, ¿no? Y fuimos con mi papá. Yo tenía 17 años y eso fue un antes y un después en mi vida, totalmente. Porque yo entendí el poder ahí y Dios me sanó algo que yo tenía por 4 años. ¿Ok? Ahora, en ese tiempo, yo les cuento así bien rapidito, yo seguí yendo a la iglesia evangélica, pero después me salí. Por 20 años estuve vagando y, a ver, no he tenido un seguimiento de la iglesia, tampoco me he forzado mucho por haberme quedado, como me sané, yo fui a disfrutar del mundo. Entonces, bueno, puedo decir que hice bien o mal, en el mundo aprendí muchas cosas que me sirven hoy, pero si me hubiera quedado en la iglesia, quizá hubiera sido diferente mi historia. ¿Ok? Acá les dejo el video para que lo miren. Bueno, los masones es un grupo norteamericano inglés. Yo diría inglés, pero que acá se usa mucho. Mírenlo. Después, bueno, los unitarios frente a los trinitarios. Con respecto a los unitarios, bueno, se han levantado grupos cristianos, los solo Jesús, apostólicos, unitarios. No creen en la Trinidad, no creen en el Espíritu Santo. Yo no sé qué leen en la Biblia, no sé cómo interpreta la Biblia sin el Dios Trino. El Dios Trino lo que tiene es un Dios comunitario, donde el amor, la confianza y el trabajo de tres personas en un solo sentir por amor hacia algo, en este caso al ser humano. ¿Mm? O sea, muy difícil tratar de explicar ese tema, pero Dios es trino. Y ahí es cuando yo digo que entra la fe en acción, porque la fe es lo que hace que tú entiendas y te quedes tranquilo, ¿ok? El marxismo, ¿por qué hablo del marxismo? Pues no, es una fuerza muy fuerte que controla toda Sudamérica. De México hasta Argentina, el marxismo ha tenido mucha influencia. Podemos decir que es bueno, podemos decir que es malo. Bueno,
Habría que estudiar un poquito qué es el marxismo y de dónde viene, ¿no? Y bueno, increíblemente Karl Marx era un teólogo judío cristiano. Entonces, digamos, tornó su mensaje a la política y al entorno que existía en aquel momento, que había poderosos, pero también había muchos pobres. Entonces, él llega a la conclusión diciendo ah, por qué el pobre no puede compartir las ganancias con el rico. Tiene buenas cosas, otras cosas no son tan buenas. Una de las cosas, las peores cosas que yo veo del marxismo es que sacan a Dios de lado, los sacan a Dios. Y tú sabes siempre los países que han sacado a Dios, qué pasó. ¿Mm? Eh, bueno, ecumenismo. El ecumenismo, digamos, es un movimiento, ¿no?, que no ha tenido fuerza en mi manera de ver. Pero que llama a todas las religiones. Y bueno, ahí podemos ver, quizá muchos lo relacionan con el anticristo, que va a formar, va a juntar a todas las religiones, entonces todo. Yo no lo veo así, ¿no? El ecumenismo lo que busca es la paz, pero acuérdense que Jesús dijo, mi paz os dejo. Lo que Jesús estaba diciendo, mi shalom. Y el shalom de Jesús está muy relacionado a la salvación. Si vos tenés el shalom de Jesús, tú eres salvo. Tú no puedes tener shalom de Dios y no tener a Dios. ¿Ok? Entonces, mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Y dice, voy a aclarar algo, dijo Jesús. Yo, no es la misma paz que el mundo ha, ¿eh? No, no es esa paz. Y él también se refería a la pax romana. Es esa paz condicional de que mejor callate la boca, anda a tu iglesita, pero pagame los impuestos y portate bien. ¿Ok? Entonces, no esa paz. Entonces, podemos a ver, mucho se ha hablado, a ver si está, a ver, dame un segundo, si es bíblico el ecumenismo y si el cristiano se podría mezclar en el ecumenismo. Bueno, miren, todo lugar donde uno pueda ir a predicar a Cristo es bienvenido en mi manera de ver. Imagínate, ¿no? Vamos a decir, um, si el Señor te llama a predicar o hacer una obra en México, por decir así, y tú vas a un lugar donde mucha gente es católica, y vamos a decir que haces buenas migas con el cura y el cura te dice, ¿por qué tú no vienes a dar una charla? Y tú puedes decirle, ok, yo voy a ir a dar una charla, pero yo voy a ir a hablar de Jesucristo. Ok, yo no voy a ir a hablar de María, porque yo eso ya no sé mucho, tú sabes más. Y sin entrar en controversia ni en pelea, uno puede hablar y decirle, mira, déjeme hablar de Cristo, que yo sé bastante. Yo he tenido un encuentro con Él, yo sé quién es Él. Entonces yo no vengo acá a sacarte tu gente de la iglesia. Yo lo que vengo es a que el deseo de Dios en ponerme a mí a hablar es que la gente sepa quién es Jesús. Haceme ecumenista, no me interesa, pero yo quiero predicar a Cristo. Así me llamen a una iglesia evangélica, una iglesia católica, no sé, un templo budista, yo voy. A mí no me interesa. ¿Me llama a predicar con los satánicos? Voy. No me interesa. Yo les predico a Cristo, no me interesa. Pues yo sé que en Él nosotros tenemos poder. Y la palabra, Dios dice la palabra que es espada, 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 espada. Espada de doble filo. Recuerden eso. Lo que ustedes hablan de Cristo va a tener trascendencia. ¿Ok? Bueno, sigamos. Y bueno, finalmente vamos a ver algunos principios de la fe cristiana, lo que hablamos, ¿no? La Biblia, la deidad de Cristo. Una de las cosas que tenemos que entender es la redención. Recuerden esto, chicos, la redención. La redención es el sacrificio de Jesús en la cruz. La redención no hace salvo al mundo.
hace salvo aquel que cree en el Redentor. Pero la redención, el sacrificio mayor ya fue hecho. Por eso no tiene que hacer nada la persona, porque ya hizo él, ya derramó su sangre, ya hizo ese sacrificio que deberíamos haber hecho tú y yo y todo el mundo. Entonces la salvación viene por creer, por la fe. Decir, ¿sabes qué? Yo voy a creer. Simple, simple, ¿ok? Entonces, los principios, muchos principios, ¿no? La resurrección de Cristo, creer en Él, en sus milagros. Y bueno, hay una nueva era para el evangelismo, tiene que haber una nueva era. ¿Sabes por qué? Porque hay una nueva era en que vivimos, se llama posmodernismo, porque realmente es desafiante el tiempo en que vivimos. Es necesario que los mensajes vayan acompañados de que las personas están pasando, porque muchas personas, en especial en el sur de California, que vienen con muchos traumas, muchos están huyendo de nuestros países y están viniendo acá, no conocen el idioma, no tienen papeles, eh, eh, tienen problemas, hijos que probablemente hayan entrado en pandillas, en drogas. Entonces, y en eso la economía que no está bien, y hay que buscar dos trabajos, hay que ausentarse mucho de la casa. ¿Y cómo ve la iglesia esto? ¿Qué está predicando la iglesia? ¿En qué se está fijando la iglesia? Entonces, nosotros como líderes tenemos que prepararnos, nos tenemos que preparar. Si vamos a manejar las almas de Dios, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser responsables. Así que, eh, bueno, creo que este es el video que les voy a dejar. Mírenlo, por favor, y miren los videos, se los voy a mandar también en el link de WhatsApp y les voy a mandar un email. Así que, nada, yo solamente quería dar una oración y bendecirlos en este día, que estén descansando, ojalá que disfruten de este día. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Dios Todopoderoso, quiero poner en tus manos, Señor, a mis alumnos, a mis alumnas, Señor, para que estén, Señor, hoy, Señor, escuchando este mensaje, y para que tú, Señor, los cuides, los protejas, Señor, los guardes. Te doy gracias por su vida, Señor. Ayúdalos, Dios. Y seas tú, Dios Todopoderoso, trayendo, Señor, eh, una voluntad sobre sus vidas para que ellos conozcan, Señor, el llamado que tú les tienes para ellos, Señor. Te agradecemos mucho, mucho tu presencia, tu amor, Señor, y tu infinita misericordia, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, gente, Dios los bendiga. Nos vemos el lunes que viene.